Hola a todos y bienvenidos una vez más a una clase de fertilidad de suelos. El día de ahora vamos a ver factores de crecimiento y sistemas de producción agrícolas. Así que yo espero que ustedes disfruten lo más que puedan esta clase. Y no olviden que pueden consultarme después por alguna pregunta. Vamos a ver en el caso de factores de crecimiento alguna opinión suya que tengan, ¿no? En este caso les voy a dejar las preguntas por acá. ¿Por qué una planta crece? ¿Cuáles son los principales factores que se manejan o mejoran para maximizar la producción? Y si es adecuado producir a máxima capacidad y por qué. Les dejo estas preguntas para una reflexión porque puede hacer que más adelante regresemos a ellas para discutirlas. En este caso tenemos que comprender que para que una planta crezca y para que pueda producir a máxima capacidad se deben de controlar varios factores y se toma una idea de 50 factores aproximadamente que tienen que ver tanto con el suelo, el clima y la planta. En esta imagen nosotros tenemos algunos de ellos y podemos verlo, como habíamos mencionado antes, como un ecosistema donde habrán ciertas entradas de energía, como el caso de la fotosíntesis, que es la transformación de la energía solar por medio también del sol y de la presencia de dióxido de carbono. Puede haber entradas como la precipitación, dentro del sistema suelo puede estar la descomposición, pero también habrán salidas en el caso de la alimentación, que un animal lo puede aprovechar o nosotros mismos, y de cierta manera en un sistema cerrado se propondría una devolución de ciertos componentes por parte de el retorno de las excretas. O también puede estar la parte de la respiración y evapotranspiración, de la humedad en este caso. Y veamos que el suelo lo ven en este esquema como un reservorio, donde la planta puede absorber los minerales que tiene y el agua también que el suelo puede almacenar. Y dentro del suelo pues habrán situaciones de meteorización donde la roca que se encuentra presente se encuentra en procesos de descomposición liberando sustancias solubles y no solubles. Y así también existe el fenómeno de inmovilización. Entonces, si nos damos cuenta, viéndolo por el tema de ciclos, vemos entradas y salidas, pero desde el tema de, de los factores de crecimiento, para que una planta pueda estar bien, necesita un balance también de las entradas de fuera del sistema, como las que pueden estar dentro del mismo en este caso, ¿verdad? Con la excreción y el retorno de la materia orgánica o la incorporación de abonos. Entonces, en un sistema productivo de forma natural y cerrado, entendemos que no hay una intervención del hombre, como en el caso que habíamos visto en las clases pasadas, ¿no? Un ciclo donde tenemos muy pocas salidas y habrá más procesos al interior que estén cambiando y distribuyendo la materia orgánica y la energía. En este caso, nosotros vamos a tener una fórmula como la que tenemos aquí abajo, donde tenemos el rendimiento generado por una planta, ¿no? Un conjunto de ellas, que va a estar siendo eh, afectado, ¿verdad? Por al menos tres factores, el suelo, el clima y la planta. Entonces vamos a ver cada uno de estos aquí. Los factores los vamos a dividir entre internos y externos, ¿verdad? Un factor interno o los factores internos son aquellos propios inherentes de las plantas y del sistema, como puede ser el tamaño o la genética, ¿no? Que incluye el tamaño, el color, forma, tipo de hojas, cantidad de hojas, tamaño de fruto, la semilla, acidez o la dulzura. En este caso la genética va ligado a distintos factores externos que también la pueden afectar generando el fenotipo. Si recuerdan en genética o si la están cursando, el fenotipo va a ser la respuesta de la genética propia de la especie con los factores externos. Y tenemos en este caso los factores externos que puede ser la luz, que es un proceso que necesita para el proceso fotosintético que convierte el CO2 en un carbohidrato, en este caso la glucosa.
el agua también, que ayuda en la fotosíntesis y en la absorción de nutrientes, además del transporte de sustancias, la temperatura, que en nuestro caso se menciona acá un rango de 15 a 40 grados, y el oxígeno, que es bueno tanto fuera del área de la raíz como dentro, porque permite un buen crecimiento de la misma raíz y una mejor absorción también de nutrientes. Los nutrientes en este caso, para que la planta los pueda absorber, tienen que estar de forma oxidada. No absorbe, no todos los elementos que absorbe la planta son en forma elemental. Necesita que esté oxidado y que esté en su forma iónica. Otros tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad? Aquí hay una concentración en la atmósfera promedio. Y claro, los nutrimentos o los nutrientes. Muchos autores mencionan el término nutrimento para diferenciarlo de los nutrientes que puede ocupar una persona. Y aquí se mencionan 17, de los cuales, gracias a nuestras condiciones, nos regalan estos tres: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos son gracias a la naturaleza que los obtenemos y no tenemos que añadirlos a menos de nuestras condiciones al sistema. Van a haber algunos otros acá que van a ser más móviles, menos móviles. Algunos pueden estar capturados. El fósforo muchas veces se encuentra pero no está disponible gracias a la presencia del aluminio y a la acidez que también está en el suelo. Y el nitrógeno para muchos es un dolor de cabeza porque se pierde con mucha facilidad. Lo perdemos por lixiviación, por volatilización, y es muy difícil de controlar en el suelo. ¿Ya? Y también tendremos factores externos que nos van a estar limitando, referidos al suelo, fuera de la planta, ¿no? Donde habrán texturas más fáciles de trabajar, estructuras también que favorezcan el desarrollo radicular, una capacidad de intercambio catiónico que ayude a retener o almacenar elementos positivos, el pH, la fertilidad natural, que es la capacidad inherente o propia del suelo para sostener la vida, la pendiente, no es porcentaje de azufre, oigan, la pendiente en inglés se le dice slope, y el porcentaje de materia orgánica también. La compactación tiene mucho que ver con el desarrollo radicular también. Y el agua útil, si nosotros recordamos el agua útil en edafología, lo calculábamos con la capacidad de campo menos el punto de marchita permanente. Además del espesor. Entonces, muchas de estas condiciones en el suelo nosotros la podemos controlar. La materia orgánica la podríamos controlar, ¿no? Podemos añadir materia orgánica con facilidad. La pendiente la podemos manejar, aunque es muy difícil, porque podemos tener un terreno inclinado y hacer obras de conservación, ¿verdad? O sembrar barreras vivas o hacer terrazas, ¿no? Cortamos acá y ponemos la tierra acá, hacemos una terraza, pero no es tan sencillo. Y el espesor es algo que difícilmente vayamos a poder controlar. Entonces, algunos de estos factores sí los vamos a poder manejar y otros no los manejaremos con tanta facilidad. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Qué factores pueden intervenir en un sistema de producción agrícola? Llamemos un sistema de producción agrícola a un sistema como este. Si lo recuerdan en la clase de agroecosistemas, veíamos las diferencias que pueden existir acá en cada uno de los componentes y también de las interacciones existentes, ¿no? Sabemos que puede haber más salidas, menos salidas, pero si nos pusiéramos a pensar, y esto pueden ponerle pausa al video un rato, intentar identificar los factores que están acá. Yo voy a pasar a la siguiente diapositiva para que lo veamos. En un agroecosistema tenemos que entender que van a estar siempre los factores ligados al cultivo, planta y suelo, porque esos no los podemos mover. Es un hecho que están ahí. Pero se le agregará el manejo agronómico también. Ya esta es la acción o el trabajo que el hombre hace o ejerce sobre los factores propios en un sistema productivo, sabiendo que la variable dependiente va a ser siempre la producción agrícola, que nos va a dar como resultado
un rendimiento en kilogramos por hectárea, kilogramos por planta, lo que ustedes consideren. Habrán factores dentro de la planta, ya como el cultivo que se va a ocupar, la genética, las especies y las variedades, así como el clima, tanto su temperatura, lluvia, radiación solar, el suelo, que ya lo mencionábamos antes, las propiedades físicas, químicas, biológicas y lo que se le puede agregar al suelo como enmiendas o nutrientes, incluso el tema del reciclaje, ¿no?, de nutrientes. Pero en la parte de manejo ya viene la interacción del hombre, donde por la inteligencia o la falta de la misma también puede ser, afectamos a estos tres componentes, estos tres factores dentro de la producción, ya sea en asociaciones de cultivos, ¿verdad? Las asociaciones de cultivos pueden tener factores tanto antagónicos como sinérgicos, labores culturales, la aplicación de fertilizante, algún abono orgánico también, el uso de abonos verdes, que si no entienden este término lo vamos a ver en la asignatura, y también la conservación de suelos. Muchas de estas cosas no tienen un trato directo con la fertilidad, como el asocio, ¿verdad? Sí trata la fertilidad de forma indirecta, ¿verdad? Igual las labores culturales y la conservación de suelos. Pero si nosotros no hacemos un manejo correcto de estos, el rendimiento va a llegar a ser afectado. Y vemos que en el componente suelo habrán algunos otros componentes dentro del mismo que van a afectar el crecimiento o desarrollo de las plantas. La estructura, una estructura de poco desarrollo o sin estructura, pues puede limitar el desarrollo de raíz. De igual manera la textura, una textura muy gruesa, pues disminuye la disponibilidad de agua. Una textura muy fina puede aumentar el anegamiento, ¿verdad? La capacidad de intercambio catiónico, que va a aumentar o disminuir la posibilidad de tener cationes nutritivos en el suelo. El pH, una fertilidad propia del suelo, fertilidad natural, le podemos llamar. Con el tema de la fertilidad tenemos que saber que esto es un valor muchas veces generado por una diversidad de factores, que a veces uno quisiera limitarlo en unas respuestas bastante cortas, que es posible, ¿no? Pero esto es multifactorial, la fertilidad. Y mientras más información tenemos, pues así daremos una mejor respuesta. La pendiente, que lo mencionábamos con las obras de conservación, se puede manejar, se puede controlar. La materia orgánica del suelo. El tema de la compactación también, que va muy ligado a la estructura y a la materia orgánica, porque un suelo compactado, si lo desmenuzamos, vuelve a compactarse si no se le hace nada. También la capacidad de retener agua o el agua útil que puede tener un suelo. Recordemos que aquí tiene mucho que ver la estructura y la textura del suelo. Y claro, el espesor. Suelos delgados tienen un comportamiento distinto en el crecimiento de la planta que suelos más profundos. Bien, comprendiendo el aspecto sobre los componentes del suelo, dentro del mismo componente suelo o las características y propiedades que nosotros pudiéramos llegar a manejar, nos da de cierta manera una idea de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y lo que se puede adaptar y no se puede adaptar. En este caso, el manejo del componente suelo tendría que ir de la mano con una zonificación y un ordenamiento territorial. Esto lleva con planes de gobierno, políticas que indiquen, por ejemplo, el cuidado de los suelos con mayor facilidad de degradación, o el manejo adecuado de la fertilidad en los suelos destinados a la producción para que sea estable y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Todo esto a nivel territorial es buenísimo. Igual a un nivel pequeño se puede hacer con la limitante que se tenga, ¿no? Con las condiciones propias del lugar. Se hace a nivel de cuenca, a nivel de ADESCO, ¿no? De comunidades. La preparación del terreno, que es un asunto propiamente del lugar, dependiendo también de las condiciones
si es pendiente inclinada, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso. La preparación puede ir variando y mejorará o modificará los componentes dentro del suelo, o el comportamiento de los componentes, mejor dicho. Habrán técnicas también de conservación de los suelos que van a ir ligados a eso. Si en dado caso el suelo necesite riego, es parte del manejo del suelo, o si necesitará drenaje, si el suelo se anega o se encharca por una baja pendiente, sería lo más adecuado preparar un sistema de drenaje para él. Si también se necesita aplicar fertilizantes químicos, orgánicos, abonos verdes o foliares, es una forma del manejo del suelo. Y claro, la aplicación de enmiendas se le conoce como enmienda en este caso a la preparación de productos que ayudan a reducir la acidez. Estamos hablando de cal, estamos hablando de ceniza, incluso la ceniza puede ayudar mucho, o de sulfato de calcio, o un carbonato de magnesio con calcio, ¿no? Todas estas aplicaciones de enmiendas las vamos a ver en la asignatura. Tendremos el último cómputo para ver eso y algunos laboratorios para el cálculo también de las mismas. Y en este caso nosotros tendremos la visión desde la parte más general hacia la más específica, donde habrán ciertos factores, como habíamos dicho, el clima es uno de ellos, el suelo que se divide en ambiente edáfico y de relieve. Nos concentraremos principalmente en estas tres, ¿verdad? Estos factores, si nosotros los quisiéramos cambiar o modificar, necesitaremos ciertas acciones, ¿no? Como el caso de la circulación, ingreso o retención de humedad en el caso del clima. En otras condiciones del mundo podría ser también el manejo adecuado de la temperatura con invernaderos para tener cierto control del clima. Las plagas también están ligadas al clima por los ciclos que se tienen, ¿no? De los ciclos de temperatura, porque los insectos necesitan su temperatura para poder desarrollarse. Para el ambiente edáfico se necesita también un buen intercambio de aire, diría también de parte de nutrientes. Y esto va muy ligado a la humedad también, porque el suelo sirve para retener humedad. Se necesita también un buen crecimiento y desarrollo radicular, y esto lo logramos bajo un manejo correcto del suelo. Y claro, unas condiciones adecuadas para una actividad biológica centrada, una actividad biológica que favorezca a las condiciones de la planta y ayude en vez de estar generando algo negativo. Y así también en la parte de relieve que estará actuando muchas veces tanto en el intercambio del aire, la retención de la humedad, la parte biológica. Mientras que la transformación de nutrientes también va de lado con el ambiente edáfico, y en el relieve lo podemos ligar en el caso de erosión o con el tema de erosión, que las pendientes inclinadas nos darán una mayor pérdida por erosión debido al agua, ¿no? Una erosión hídrica, y que esta capa superficial, que es la más rica en nutrientes, es la que debilitará y hará que el suelo pierda lo poco que logró ganar. Y los resultados pues los veremos tanto en rendimiento del cultivo, en el caso de la absorción de los nutrientes que puede dar, ¿no? Si lo vemos con el desarrollo y crecimiento radicular, si la raíz no crece ni se desarrolla, no va a poder absorber nutrientes. También el tema del retorno, la absorción y el retorno, para evitar que se necesite ingresar nutrientes fuera del sistema, el retorno o el reciclaje es importante. También los nutrientes que estén disponibles por otros factores como el pH, las condiciones de los coloides del suelo para que puedan ser brindados a la planta, y por lo tanto la pérdida también va a ir ligada con la disponibilidad, que estos nutrientes disponibles no los vayamos a perder por cualquier motivo, o que la pérdida sea lo más mínima posible. Entonces, en este caso, manejando los componentes suelos, podemos también llegar a manejar la nutrición del sistema. Por un lado, buscando la facilidad de conversión y la disponibilidad de nutrientes por medio de métodos y tecnologías sostenibles.
ya buscando la manera de que estos métodos y tecnologías logren ocuparse a lo largo del tiempo sin generar algún aspecto negativo en el sistema. La aplicación de fertilizantes y enmiendas es una opción. También la intensidad de manejo nutricional va a depender de lo que el suelo pueda suplir y lo que el suelo pueda reciclar en el tema de nutrientes. Lastimosamente, ahora con las condiciones que tenemos en el suelo es muy difícil no llegar a tener una adición fuera del sistema con respecto a las enmiendas o los fertilizantes. De cierta manera hay necesidad de suplir, pero no por eso debemos evitar el tema del reciclaje, porque también en el tejido vegetal de las plantas nosotros brindamos los nutrientes que la planta almacenó o fijó biológicamente en su estructura, para que lo tengamos en cuenta. Es parte de la sostenibilidad de las tecnologías, una visión un poco más holística y completa. En este caso, pues, con esa idea que tenemos del manejo de nutrición, podemos tener distintas opciones de manejo. Por un lado, tenemos la idea de la maximización de la producción a lo más que el cultivo dé con los nutrientes que se le aporten al suelo, llegando al pico máximo genéticamente posible, biológicamente, fisiológicamente posible. La otra parte que se tiene que tomar en cuenta es la optimización de las ganancias, que debe de estar bastante ligado con la maximización de la producción. O sea, hacer que se logre la máxima producción posible dentro de un margen económico, ¿ya? Esto lo veremos más adelante con el tema de las leyes de la fertilidad. También el tema de producir con calidad. Esto es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país. Muchas veces nosotros queremos producir no necesariamente con la calidad adecuada, dejamos la mejor calidad para exportación, esto es muy común. Y no solo porque la fruta no se vea bonita, la verdura no se vea bonita, no quiere decir que sea de calidad. Tiene que ser aquí principalmente una calidad nutricional, una calidad adecuada para la alimentación humana, ¿no? También la parte de proteger y mejorar la calidad del suelo. Si protegemos y cuidamos el suelo, ¿no? La calidad que tiene nutricional, biológica y física, eso se verá reflejado en la nutrición que se tenga por las plantas. Además, también se debe de considerar el impacto de los recursos sobre los recursos naturales, porque los recursos que ocupamos nosotros para la producción de plantas no son recursos infinitos. El suelo es un recurso finito que puede que esté en constante evolución, pero su evolución se torna larguísima para el tiempo de vida de los humanos, de las personas, de nosotros las personas. Entonces, considerar el impacto sobre los recursos, sobre el agua, el suelo y los organismos también que habitan de forma natural en estos sistemas es importante, porque de cierta manera nos ayudan en la parte nutritiva con aspectos como la liberación de compuestos en la materia orgánica, la liberación de compuestos también en las rocas porque ayudan a meteorizarlas, y por lo tanto es una opción viable para lograr una buena nutrición balanceada en el sistema. Ahora vamos a ir a la parte medular, ¿no? Ya llevamos 4 semanas y muy poco hemos hablado sobre la fertilidad de los suelos. Es necesario tener esta antesala, ¿no? Para que nosotros comprendamos de la visión más amplia que se pueda el tema de fertilidad. Entonces, teniendo esta idea básica, yo quisiera preguntarles a ustedes, y lo pueden hacer, ¿no? Hagan el ejercicio si es posible, de que piensen un rato. ¿Qué es lo que ustedes entienden por fertilidad? Aquí no vamos a ver conceptos negativos o positivos. Pues en el parcial es otra cosa, pero aquí vamos a ver el concepto que ustedes tienen y veamos qué tan apegados está con lo que veremos en las siguientes láminas. Cuando se habla de fertilidad de un suelo, debemos de abordarlo como un recurso edáfico.
desde la perspectiva de producción de cultivos. Esto es muy importante. Fertilidad puede ser, para los humanos fertilidad es una cosa y para el suelo puede ser otra. Entonces, desde un punto de vista edáfico, lo tenemos que relacionar al tema productivo. ¿Okay? Bueno, en este caso la fertilidad del suelo va a ser la capacidad que el suelo tenga para poder sostener el crecimiento de los cultivos o incluso del ganado. Porque el ganado se va a alimentar de los cultivos que en el suelo se establezcan, ¿no? Entonces, este es un concepto bastante simple. Y lo importante es ver la capacidad, porque nosotros no podemos exigirle más a un suelo de lo que es capaz. Y en este caso viene un término bastante importante que es la adaptabilidad. Un suelo que no tiene capacidad puede ser un suelo adaptable a otras cosas. Y esa adaptación que vamos a generar va a estar limitada por ciertas unidades de manejo, cierto tipo de manejo que vayamos a generar. No, puede que tengamos un suelo bastante empinado, un suelo con baja cantidad de cationes, un suelo con una pobre estructura, fácilmente lavable, que retenga poca agua, pero si hacemos este manejo, si nosotros manejamos el riego así, si hacemos obras de conservación, si aplicamos abonos orgánicos de elevada descomposición, no ya maduros, una materia orgánica lo más madura que se pueda, podremos estar mejorando estas condiciones y ya hacemos de ese suelo un suelo adaptable a esas condiciones. Es un ejemplo, ¿no? Para ver la parte de adaptabilidad es un aspecto un poco más profundo, pero para que tengan una idea de la capacidad, de la idea de capacidad y de adaptabilidad. En este caso, continuando con las definiciones, podemos ver el tema de el suelo como la fertilidad del suelo como la calidad resultante de la interacción entre sus características físicas, químicas y biológicas, siendo esta entonces la capacidad de suministrar condiciones para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Esto nos va a dar como una idea, ¿verdad? El suministro de condiciones óptimas existentes para las plantas. Estas características nunca van a ser aisladas. Todas las características se tienen que integrar y deben de estar integradas con cierta armonía para que nosotros verdaderamente podamos llamarlo como fertilidad. En este caso, pueden haber interacciones entre las características que no sean tan favorables y dará así una fertilidad más baja. Por lo tanto, un suelo puede ser aquel que esté provisto con los elementos necesarios que le llamamos la fertilidad química. Un suelo puede tener dentro de él los componentes necesarios, los componentes en su cantidad y en su forma adecuadas para que la planta los llegue a utilizar. Pero no va a estar provisto de condiciones físicas que los harán accesibles. Les pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense un suelo compacto, duro, difícil de elaborar, difícil de trabajar, que tenga todos los elementos adecuados. Ustedes ponen una semillita, la entierran un poquito, la tapa, le echan todo el agua que quieren. Esa planta no va a estar con las condiciones adecuadas, no va a tener la interacción, la interacción entre sus características no va a ser la preferible para que pueda sostener y dar el crecimiento y desarrollo para la planta. Por lo tanto, por sus características físicas, la fertilidad no va a estar en un nivel adecuado, ¿verdad? Tenemos que mencionar entonces que en definiciones modernas ya de la fertilidad no solo incluye el aspecto propio de las interacciones de los elementos y de sus características, sino también la rentabilidad y cómo es la sustentabilidad dentro de un agroecosistema. ¿Ya? Dentro de su trabajo posiblemente vean el tema económico, bueno, están viendo el tema económico.
Y el tema sustentable no lo estamos viendo a profundidad, pero sí es bastante importante ver el tema de rentabilidad, más que todo en una sociedad eh, como la que tenemos, ¿no? Pero a manera general la gente normalmente entiende la fertilidad como esta interacción entre los aspectos físicos, químicos y biológicos. Y ante eso estamos viendo la propiedad dividida en estas tres características, en estas tres grandes características. La fertilidad física, ¿verdad? La fertilidad química y la fertilidad biológica. Y estas tres características nos están dando la fertilidad propia del suelo, que sería aquí en el centro. Ahora, individualmente una puede estar mejor que la otra puede eh, apoyar o tener sinergia, ¿no?, con la parte física, la química, la física y la biológica. Pero el conjunto de estas tres nos está dando la fertilidad en sí completa del suelo. Es de mencionar, ¿no?, aquellas propiedades físicas que sean las adecuadas para el crecimiento de la raíz van a ser propiamente de la fertilidad física, ¿no? Al igual que el contenido de nutrientes, el pH, la capacidad de intercambio catiónico van a estar dentro de las químicas, y un adecuado balance entre el bioma edáfico, entre la parte viva del suelo, también nos está dando parte de la fertilidad biológica. Y aquí vamos a ver cada una de estas, ¿no? Comenzando con la química. Entonces, en la fertilidad química nosotros estamos hablando sobre la capacidad existente que puede tener el suelo para proveer nutrientes esenciales a los cultivos. Al faltar, esto va a determinar una reducción en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y esta fertilidad química es lo que normalmente se conoce como fertilidad así sin más, ¿no? Es parte del paradigma o de la idea que nosotros queremos cambiar en ustedes y a futuro. Que la fertilidad química se refiere únicamente a los nutrientes que el suelo provee. ¿Y cómo nosotros la vemos en un suelo? Pues tenemos que entender que esto es una serie de pasos, ¿no? Así como cuando uno va al médico, el médico a ustedes les hace un diagnóstico. Entonces, llegan con un problema, el doctor le dice, mire, tengo tal situación. El doctor les hace las preguntas, ¿no? ¿Qué ha tomado? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha hecho? Le hace una revisión a su cuerpo, ¿no? Lo, lo escucha con el estetoscopio, les prueba los reflejos, todo lo necesario. Y después el médico, ¿qué le dice? Vaya al laboratorio clínico y hagas estos análisis, un análisis de sangre, de lo que ustedes quieran. Entonces, al tener ya un diagnóstico, una idea de lo que puede ser, se le hace al suelo un análisis para ver más allá de lo que posiblemente nosotros vemos en campo. Un diagnóstico puede ser al inicio unas características o unos indicios que la planta nos esté mencionando, como puede ser hojas amarillentas, hojas manchadas, síntomas de deficiencia, que los podemos ver tanto en las plantas cultivadas como en las espontáneas. Se analiza el suelo después de ese diagnóstico, a ver cuáles son los nutrientes que tiene, si hay un problema de antagonismo, si existiera nutrientes deficitarios o una intoxicación por el exceso de nutrientes. Y al conocer un diagnóstico, al tener un diagnóstico adecuado y al tener un análisis de suelo que lo respalde, se buscan luego las estrategias de fertilización. Entonces el doctor, a ustedes, después de que los revisó en la consulta, después de que le traen los análisis del laboratorio clínico, viene y le dice, bueno, tómese una acetaminofén cada 8 horas. Vaya y póngase esta inyección de complejo B. No sé, ¿qué más? No sé, ibuprofeno. No sé, lo que sea que el doctor les diga. En nuestro caso, no le vamos a dar ibuprofeno al suelo. Sería aplique tales y tales dosis cada tanto tiempo para esta planta, ¿no? O podría ser que el suelo esté bien, pero tenga algún problema de compactación, tenga algún problema de piso de arado, tenga una situación que dificulte la infiltración, el suelo está demasiado arenoso, un mejor manejo de la materia orgánica se podría estar sugiriendo. Eso es una estrategia de fertilización. En ese punto ya nosotros tenemos la idea de qué acciones tomar, ¿no?
Si recordamos antes teníamos factores, acciones y resultados. Pues entonces conocemos ya los factores y al aplicar una estrategia, ¿verdad? Una acción, vamos a buscar el resultado, ¿no? Que es lo que va posterior a la estrategia de fertilización, la evaluación del resultado, ¿no? Pero eso va más allá, ¿no? de lo que podríamos ver en la fertilidad química, porque la fertilidad química llegaría hasta acá, ¿no? Ya lo posterior ya es una evaluación de la respuesta a la planta, que sí está ligado, ¿no? a la fertilidad. Ahora, en la parte física, vamos a estar hablando de la capacidad existente en el suelo para brindar condiciones adecuadas, condiciones estructurales que ayudan al sostén de la planta y al crecimiento de los cultivos. Entonces, si recordamos edafología casi todo lo que vimos en la parte práctica eran propiedades, características físicas que están relacionadas a la fertilidad. Puede que sea una estructura muy blocosa, grande, de, de grado fuerte, que dificulte mucho a las raíces pasar por ella. O puede ser una estructura débil, una estructura moderada, granular, que mejore el paso de las raíces y del agua. O un adecuado espacio poroso, que tenga retención del agua, que por su característica de textura y estructura la retenga muy bien. O una densidad aparente adecuada, ¿no? Que mejore porosidad, que ayude a drenar y retener el agua. Y también la resistencia a la penetración. Esto es lo que se conoce como compacidad o compactación también, qué tan compacto puede estar o que con qué facilidad las raíces de las plantas pueden introducirse o ayudar a la estructuración. La fertilidad física, pues en este caso, podemos decir que ayuda o complementa la fertilidad química de manera directa, por lo tanto es una fertilidad indirecta en el desarrollo de las plantas, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí les presento un ejemplo. En este sentido tenemos una densidad aparente alta. Esta limita a la fertilidad de forma indirecta. ¿Por qué? Porque una densidad alta disminuye la exploración radicular. O sea, hay una resistencia que tiene el suelo a que la raíz no pueda explorar o crecer o alargarse lo más que se pueda, ¿verdad? Esto dará como resultado que el acceso a nutrientes no sea el adecuado, porque habrán nutrientes que no se muevan con tanta facilidad en el suelo, que sean más sésiles y la raíz necesita llegar a explorarlos, necesita estar cerca de ellos para que puedan ser absorbidos por la planta. Ya, este es un ejemplo que lo podemos ver acá. Entonces, en ese sentido, mencionamos, ¿no?, que la fertilidad química es una limitante o también puede ser un aspecto que favorezca la fertilidad, pero es un poco más del lado indirecto, ¿no?, que directo, porque en sí la fertilidad no es que la fertilidad física no es que les esté dando nutrientes a la planta, sino que favorece en este caso el acceso o la absorción de los mismos elementos. Y en este caso, ya de último en los tipos de fertilidad, tenemos la fertilidad biológica. En este caso, la fertilidad biológica será la vinculación en los procesos biológicos del suelo, ¿ya? Cómo las bacterias, hongos, plantas y animales están interactuando entre sí. Los organismos del suelo son imprescindibles para que pueda sostenerse diversos procesos del suelo. Las lombrices son necesarias, por ejemplo, o los escarabajos, incluso las gallinas ciegas, si generan cierta interacción positiva en las plantas porque ayudan a degradar la materia orgánica, generan galerías, pero si tenemos un desbalance o no se están vinculando bien los procesos biológicos, ya generan un problema. En el caso de la fertilidad biológica, es un área que no muchos están desarrollando. Es un área muy bonita, se tienen experiencias, por ejemplo, en la parte hídrica, donde se conoce la calidad del agua por medio de los indicadores biológicos que se tengan.
En este caso, en El Salvador no tenemos un estudio propio o digamos un estudio detallado o adecuado en el caso de la fertilidad biológica y sus indicadores. Sería un buen tema de investigación para aquellos que quieran desempeñarse en ese tema. Pero en este caso, ¿no? Algunos estudios que se pueden tener son con los estudios enzimáticos, ya que las enzimas pues, son un indicador de proteínas y también de la composición diversa que pueden tener algunas bacterias o microorganismos en el suelo, como también la ecología microbiana del suelo, que se refiere a los componentes que tengan el ecosistema suelo en la parte microbiológica, en la parte de bacterias, algas y hongos, y cómo estos se relacionan entre sí, dando efectos positivos o negativos en el sistema. Aquí les presentamos una investigación que se hizo ya hace su par de años, referido a la presencia de macroinvertebrados en un sistema de granos básicos con enfoque agroecológico. Aquí vemos la comparación de dos fincas, una agroecológica y una convencional. En esta parte de acá en la gráfica tenemos la comparación de las comunidades de macroinvertebrados encontradas. Se puede ver una diferencia bastante grande entre la cantidad de comunidades existentes en la finca agroecológica con la baja comunidad de la finca convencional. Esto ya nos comienza a hablar, a decir un poco, ¿no?, sobre el ecosistema existente entre ambas, entre la convencional y la agroecológica, diciéndonos de cierta manera, porque una idea puede ser que mientras mayor estructuración, más componentes y más vínculos e interacciones existan entre las comunidades de macroinvertebrados en el suelo, mejor puede llegar a ser la fertilidad natural o un mayor equilibrio en la comunidad edáfica. Y aquí pues tenemos la diversidad de grupos taxonómicos en la finca agroecológica y la finca convencional. De igual manera vemos como en la convencional, que es la línea azul, la diversidad de taxones son más bajas que en la finca orgánica, ¿no? De igual manera, aquel que esté interesado, aquí abajo está el enlace, es una tesis hecha hace 5 años, estamos en el 2025, ¿no? Pero puede ser también de mucha ayuda para los que deseen extenderse en el tema. En este caso, pues vemos la parte de la fertilidad en su deterioro, que no solo va a afectar la parte química o la parte física del suelo, sino que también afecta el medio edáfico. Habrán organismos o bacterias nitrificantes o nitrificadoras que son muy sensibles a la salinidad y la acidificación, ya porque de cierta manera se esteriliza un poco el suelo en la cantidad de, de microbios, ¿no?, de bacterias o de hongos que existan. Y esto altera sus ciclos biogeoquímicos y al final la actividad biológica en sí, en todo el suelo. Vamos a ver unos cuantos factores que determinan la fertilidad, ¿verdad? Ya hablamos sobre los tipos de fertilidad. De alguna manera ustedes tienen una inferencia en los factores que pueden ser. Tengan esa idea en mente y vamos a anunciar algunos que tenemos aquí en la diapositiva. Si ustedes tienen más, pues lo dejan en los comentarios, ¿no?, del video. Puede ser la herencia mineralógica, hablando sobre la génesis del suelo. Hay rocas o más bien materiales parentales que pueden ser más ricos en ciertos elementos, y estos elementos van a brindarse al final a la planta cuando la roca se meteorice. De igual manera hay otros materiales parentales que posiblemente no tengan la diversidad mineralógica que le pueden heredar al suelo para la disposición para las plantas. La disponibilidad de agua y la calidad que ésta tenga también delimita la fertilidad. No es un indicador directamente sobre los nutrientes, pero si no tenemos agua o el agua que se le entrega al suelo es de mala calidad, llamemos aguas duras o aguas muy salinas, van a afectar también los nutrientes y la disponibilidad que estos tengan para las plantas.
También condiciones físicas, como mencionamos antes, textura, estructura, además del espesor del suelo útil. Ya las plantas más allá de lo que del suelo no van a poder explorar y expandirse. Y la cantidad de materia orgánica, organismos del suelo, que van muy de la mano. Dada la cantidad, la materia orgánica, ustedes han visto que tiene muchos beneficios en el suelo, genera enlaces negativos como coloide al estar ya descompuesta, que ayudan a retener elementos positivos, ayudan a mejorar la estructuración, dan buenas condiciones para las raíces, son un sinfín de beneficios que la materia orgánica genera para que el suelo pueda sostenerse. Además también de los organismos del suelo, ¿verdad? Que está muy ligado a la parte de la materia orgánica. El intercambio catiónico, que muchas veces lo discutíamos en la edafología, el intercambio iónico, el intercambio catiónico, es una manera existente que el suelo tiene para almacenar los cationes. Es modificable de cierta manera con la materia orgánica que tiene que tener su nivel de adición y la forma también en la que se añade el suelo, no es cualquier cosa la que tenemos, la que podemos hacer. Y además ligada a la mineralogía secundaria existente como las arcillas y el almacenamiento de agua también. Sí, que viene muy de la mano con la disponibilidad. Una cosa es cuándo y en qué momento se agrega el agua, pero también esa agua que se mantenga en el suelo para las plantas y todos los procesos que en él se dan. Otros factores que tenemos es la capa y la profundidad de la capa arable, el subsuelo y la capa del material parental. Aquí en este esquema podemos ver que tenemos una capa superficial profunda, ¿verdad? Esta de acá, que puede albergar o sostener plantas anuales como esta de maíz y también algunos árboles como este, ¿no? Pero en este caso el subsuelo puede estar limitando su fertilidad. Tenemos un suelo arcilloso, aquí si ven las líneas horizontales, en muchos libros las colocan como arcillas. Ven que estas arcillas están limitando el crecimiento más allá, a mayor profundidad de las raíces de los árboles. Pero esta profundidad puede ser la adecuada para que el árbol crezca y se desarrolle hasta cierto límite, hasta cierta capacidad. Y vean que esta limitante para el desarrollo radicular del árbol no está afectando al maíz. Entonces, si nos fijamos bien, la fertilidad puede ser vista de cierta manera según el objetivo o el plan que se tenga para sembrar o para sostener, o el cultivo que sea sostener en la zona. No es lo mismo un suelo así para unas cuantas plantas de maíz o para una siembra de maíz que la que se puede ocupar para un árbol. Son cosas bastante separadas. Y esto también va con la capa de material parental, ¿no? La profundidad que se tenga y el tipo de material parental que sea. Porque es distinto tener una lava que no esté fracturada o depósitos sedimentarios que no estén fracturados o que no estén o que estén solidificados, no, o que en el caso de que ya estén compactos, todo eso es muy distinto, ¿ya? Y dará a su vez una fertilidad también de otras maneras. Vaya. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las limitantes de la fertilidad? Ya vimos los factores, pero esos factores, ¿qué limitantes podemos sacar? Uno de ellos es la disponibilidad de nutrientes, muy de la mano con la herencia mineralógica que se tenga, con los procesos erosivos del suelo, las extracciones sin tener reposiciones, la salinidad y alcalinidad también presente en el suelo, la acidez, que está muy de la mano también con la herencia mineralógica, con el grado de evolución del suelo, con el manejo, ¿no? Porque hay manejos que acidifican el suelo. El hidromorfismo, que si nos recordamos de edafología, este término lo conoceremos, ¿no?
que habla sobre la saturación hídrica del suelo, ¿verdad? O también algunas limitantes físicas, texturas pesadas o texturas muy gruesas, o estructuras grandes y de grado muy fuerte, duras, poco friables, además de los suelos erosionados, que ya es a grandes rasgos una pérdida natural, porque la erosión es un proceso natural, pero que si es desmedida o si no está manejada de la manera adecuada, el ser humano puede acelerar esos procesos de erosión en el suelo. Aquí vamos a ver algunos problemas generados por querer mejorar o querer tener una adecuada fertilidad, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa bastante frecuente en terrenos planos o con una pendiente moderadamente baja o una pendiente media puede ser el laboreo, que en el laboreo, si bien ayuda a que las plantas o las semillas de las plantas logren anclarse bien, logren desarrollarse, el suelo esté mullido para que se pueda preparar, este sobrelaboreo también hace que se pierda la estructura, ¿verdad? Hablo de sobrelaboreo, un laboreo no sin medida, que no esté medido, que se haga muy frecuentemente, de una manera poco adecuada, se estará perdiendo la estructura del suelo. Puede estar generando compactación y algunos dirán, ¿cómo va a estar generando compactación si yo hago laboreo para descompactar y romper terrones en la parte superficial? Pues esta compactación se da más abajo de eso con un piso de arado, con una capa endurecida debido al paso extenuante de las maquinarias de los tractores, ¿no? Entonces en 30 centímetros de profundidad vamos a tener una capa bien chiva para las plantas, pero debajo de esos 30-40 centímetros ya comenzamos a ver la compactación por el paso de la maquinaria. Estamos reduciendo porosidad, que si bien rompemos estructura, puede ser que tengamos una porosidad bastante buena al inicio, pero luego de las lluvias, el riego o el humedecimiento general del suelo, se va a volver a compactar. Al perder la estructura no va a tener una manera de agregarse como estaba antes y habrá mucho grano suelto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es más fácil que el suelo se erosione. Es más fácil que la capa más rica de suelo que se tardó tanto tiempo en estarse manejando y adecuando, la vayamos a perder en un par de años o la estemos perdiendo en una década o en 5 años, ¿no? Es una parte muy complicada y es lo que tenemos acá. Vean, aquí donde está este señor, ¿no? Es una pendiente bastante baja, 2, 3, 5%. Pero a pesar de ser una pendiente muy baja, vean aquí el canal que se tiene. Esto es una erosión en canales. No es una cárcava y no es una erosión laminar. Esto es un canal generado por erosión. Lo podemos ver por la forma sinuosa que tienen los canalitos que se generan y que alimentan a esto. Y esto es común verlo en zonas planas o relativamente planas y se da por un exceso de laboreo, ¿ya? En malas condiciones de suelo. Esto, pues, por un lado, está retirando el suelo, pero también lo puede estar sedimentando en partes bajas, cubriendo o alterando la fertilidad natural que se tiene. ¿Ve? Y esto puede estar dando una involución del suelo porque se genera un suelo más reciente con material transportado de diferentes condiciones, ¿no? Tanto buenas como malas. Y ese suelo generado o sea, ese depósito de sedimentos sobre ese suelo anterior, pues tendría que pasar su propia etapa de evolución para generar condiciones adecuadas de una buena sostenibilidad. Y se da lo que vemos en la imagen, ¿no? Un paisaje, ¿no? O una población de vegetación espontánea de un grado, de un nivel bastante bajo. Si nos damos cuenta, casi todos son herbáceas, monocotiledóneas. Son las pocas dicotiledóneas o las de hoja ancha que se encuentran acá son muy pequeñas y son rastreras y no crecen mucho y en sí el suelo se mira muy seco, muy polvoso.
Entonces esa involución al final nos está generando una fertilidad baja en el suelo. Podemos también tener pérdidas por la quema, ¿verdad? Esto nos genera una volatilidad no solo del carbono, sino también del nitrógeno y de otros componentes. Estamos perdiendo agua también, y el suelo seco y quemado que queda en la superficie, pues puede ser también perdido por erosión hídrica y por erosión eólica. Entonces, se genera un montón. Y la materia orgánica, imagínense que acá se hubiera generado una capa orgánica pionera, podríamos llamarlo, o algunos rastrojos de estos materiales, pues ya fueron quemados y carbonizados y se pierden, ¿no? Todo el carbono que el suelo logró retener, pues se perdió por una quema. También puede haber pérdida por sobrepastoreo, que aquí limita o afecta directamente la fertilidad física, generando compactación, una baja aireación y también una disminución en la infiltración del agua. Y esto nos está generando una degradación y empobrecimiento del suelo, ya que si lo combinamos incluso con el uso indiscriminado de agroquímicos, imagínense un suelo que esté quemado, que esté sobrepastoreado o que esté compactado por el uso de maquinaria, le añadimos el uso indiscriminado de herbicidas o de insecticidas, pues estamos teniendo una esterilización biológica que la estamos haciendo adrede, o sea, lo estamos haciendo, o tal vez no adrede, sino que lo estamos haciendo inconscientemente. Y esto está dando como resultado una menor mineralización y un menor reciclaje. Entonces, si nosotros nos quejamos después de que el suelo no está teniendo los rendimientos adecuados, que estamos cada vez usando más y más fertilizante, que no nos está dando o no nos está respondiendo el suelo con el manejo que se le da, puede ser debido a la poca mineralización que existe de la materia orgánica que suplanta o apoya las fertilizaciones o el abonado, y también del reciclaje de nutrientes o del reciclaje de la materia orgánica en un sistema que aporte características físicas y características químicas adecuadas, como la capacidad de intercambio catiónico y una mejor estructuración. Esto combinado con un monocultivo, que es como ver de qué otra forma también podemos dificultar esto. El monocultivo, aparte de la extracción que se tiene continua del mismo nutriente todo el tiempo, que esto está generando una disponibilidad muy baja porque se está agotando los elementos necesarios, también se tiene una disminución de los rendimientos y puede hacer que el reciclaje no se dé adecuadamente, porque es el mismo tipo de cultivo, y aparte de eso nosotros estamos manejando un cultivo limpio donde el rastrojo se queme, pues estamos incrementando más los problemas que tenemos en esta situación. Y bueno, vamos a ver aquí brevemente, ya casi por terminar, algunos tipos de determinantes y factores que existen, ¿no? Puede ser que en la parte de fertilidad nosotros vemos la parte física o la parte biológica o el entorno o la parte socioeconómica y cultural, y cada una de estas pues nos dará algunos factores, ¿no? En este caso la parte física no solo la vamos a ver desde el tema del suelo, pero sino también de algunos factores externos como la radiación, la temperatura y la lluvia. También vemos en la parte biológica algunos factores que llegan a ser afectados o que nosotros podemos evidenciar por una baja fertilidad, como pueden ser las plagas o enemigos naturales, presencia de plaga o presencia de enemigos naturales, cómo está la población también, en el caso de malezas y también de insectos, las enfermedades de plantas y animales presentes y la misma vida o ecología del suelo. En la vegetación natural puede ser que veamos la riqueza existente de la vegetación espontánea natural, la eficiencia fotosintética, los patrones de cultivo y la rotación del cultivo, que este manejo de los cultivos en forma rotacional es bastante bueno, ya que si esto está probado, ¿no? Por años se sabe que la rotación de cultivo favorece la fertilidad del suelo en los casos de que no
no disminuye o evita que haya una sobreexigencia del suelo, en este caso. También algunos determinantes socioeconómicos pueden darnos factores medibles, como el caso de la densidad poblacional. Más población requiere mayor alimentación y eso es un peso o una carga más para los sistemas productivos. La organización social, la parte económica, que ya es el tema de precios, el mercado, el crédito y el capital, que dictamina también lo que un productor puede o desearía también tener establecido. Y la existencia de asistencia técnica. Algunas veces la gente no lo hace porque es mala y no, porque no existe gente. Realmente no existe una gente, pienso yo, no me puedo equivocar. Espero no estar equivocado, ¿no? Pero a la conciencia, ¿no? La idea es que no existe nadie malo. O sea, no hay gente que despierte y diga, oh, voy a hacer una maldad. Sino que habrá gente que por poco conocimiento o sabiduría o la idea o poca conciencia de las consecuencias, pues está generando un problema, no está generando algo malo, ¿ya? Es una de las cosas que se tiene que ver. Los implementos del cultivo también, qué tan comercial puede ser la planta o la producción que se desea obtener, y la mano de obra, que ese sí es un problema que está afectando a muchas zonas rurales de El Salvador. Hay gente que quiere trabajar y que no hay personas que le ayuden. Es una cosa bastante complicada. Y culturales, pues los conocimientos tradicionales, creencias e ideologías que también pueden estar afectando, los principios de género y algunos acontecimientos históricos que afectan de cierta manera a la economía global y a su vez la economía local. Y bueno, en este caso sería todo para esta lección, para esta clase. Yo espero que la hayan disfrutado, que les haya parecido interesante. Aquel que quiera dejar un comentario, pues no hay ningún problema. Si le quieren dar like, denle like, ya parezco youtuber, ¿no? Pero espero de verdad que lo hayan disfrutado, que se hayan quedado con algo para su uso, ¿no? Para su buen uso. Y que también les haya ayudado esta lección a ver un poco más allá de la fertilidad como normalmente la conocemos. Muchas gracias por estar acá.